El colmo de los colmos. La propia oposición venezolana deja en ridículo a Luis Almagro, secretario general de la OEA. No están ganando, admitió la activista venezolana Tamara Suju, durante un evento moderado por Almagro en Miami. La propia oposición venezolana ya no respeta ni respalda a Almagro. Más allá de incongruencias sin argumentos, las activistas que participaron en el foro que realizó Almagro aceptaron la soberanía de Maduro, así como la derrota de la oposición frente al régimen oficialista. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Almagro en ridículo. Los propios aliados del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, lo dejan mal parado en un conversatorio que él mismo organizó. La propia oposición venezolana reconoce el poder del oficialismo de Venezuela que preside de forma constitucional Nicolás Maduro. Así lo hicieron saber desde Miami las activistas venezolanas Tamara Suju, Gabriela Montero y Raima Suprani. Las tres activistas venezolanas que forman parte de la oposición de Maduro dialogaron en un evento en la Potencia del Norte. Dicha reunión contó con la moderación del secretario general de la OEA. El foro en cuestión se llamó Voces de Venezuela y se dio en el Colony Theater desde el lujo de la Potencia del Norte. Almagro, de nacionalidad uruguaya, resaltó que en sus palabras se debe seguir construyendo venezolanidad desde afuera. Una incongruencia más en la lista del secretario general de la OEA, quien también dio calificativos particulares para las activistas venezolanas, al mencionar lo siguiente: admiro a las personas enfermas de ética y a las incurables como ustedes las idolatro. Además, al ser consciente de que Maduro tiene el apoyo del pueblo venezolano y cada vez más de fuerzas internacionales, Almagro suplicó que se evite la frase «todo está perdido», sin saber que una de las ponentes lo dejaría en ridículo. No están ganando, confesó la ponente Tamara Suju ante el pedido de Almagro, sin poder negar el poco respaldo que tiene la oposición del gobierno constitucional de Maduro en Venezuela. De esta forma, la propia oposición de Maduro admite que el régimen oficialista presidido por Maduro les está ganando. Afirmación que ni siquiera el propio Almagro pudo negar, ya que es un hecho que el pueblo venezolano apoya el proyecto de la Patria Grande. Además, Suju agregó que la oposición del régimen constitucional de Maduro debe seguir, en sus palabras, trabajando desde afuera porque los de adentro no pueden hacerlo, ya que la inmensa mayoría de Venezuela apoya a su verdadero presidente. Hay que hacer una retrospección y ver por qué hay división, porque algunos optaron por dejarse comprar, sentenció Suju, con un tono que demuestra el dolor de la oposición venezolana ante su derrota. Como Almagro y el resto de la oposición de Maduro, Suju no entiende el genuino compromiso del pueblo venezolano con la idea de la nación bolivariana y atribuye su fracaso a supuestos pagos de dinero que solo existen en sus mentes. Suju declaró lo siguiente: los traidores a la patria venezolana han abierto todo a otros países para que se metieran y se llevaran nuestras riquezas, demostrando así la incongruencia de su discurso, ya que pide que no existan divisiones, pero llama traidores a quienes no piensan como la oposición. Entre los supuestos países que, según la oposición, se apoderaron de Venezuela se encuentra Cuba. En palabras de Suju, Cuba se apoderó de un país tan grande como Venezuela. La orden era dejarlos entrar a todas las instituciones como lo quiso Chávez.
Además, Suju aumentó el delirio de la oposición de Maduro al mencionar sin pruebas ni argumentos que además de Cuba, Irán, la potencia euroasiática y grupos subversivos se han apoderado de la nación bolivariana. A pesar de todo lo mencionado, Suju admitió que el régimen chavista recibió, en sus palabras, mucho dinero gracias a los buenos negocios de petróleo que gestionó el oficialismo que tanto critican desde afuera. En ese sentido, la activista recordó que en el 2014 perdió un juicio contra el gobierno constitucional de Venezuela, por lo que solicitó asilo político en Praga, donde estuvo hasta luego recibir la nacionalidad española. Desde la comodidad de Europa y con el financiamiento de Almagro, Suju se ha dedicado a atacar sin fundamento alguno al régimen de Maduro. No he parado desde que me fui y no voy a parar hasta que mi país sea libre, declaró la activista lejos de Venezuela. Finalmente, Suju aceptó que el régimen de Maduro es más fuerte que su oposición, conformada tanto por ella como por Almagro, y agregó que, en sus palabras, no le iban a regalar el país al oficialismo. Sin embargo, el pueblo venezolano ya eligió estar del lado de la patria grande. Por su parte, la pianista y compositora Gabriela Montero, quien también forma parte de la oposición del régimen de Maduro, declaró que la indignación es, en sus palabras, el motor para seguir adelante. Nos une la indignación frente a un país privilegiado por la naturaleza y nos cayó esto porque teníamos tanto. Fueron las palabras de la artista dedicada a la música, quien tampoco vive en Venezuela. La ganadora del Grammy dio una serie de imágenes excéntricas al mencionar que varios venezolanos como ella tuvieron, en sus palabras, que sacar las garras y ponerse la peluca de leona por su país. Con sus declaraciones fuera de lugar, la artista venezolana, premiada en múltiples ocasiones por la potencia del norte, demuestra que vive muy alejada de la realidad del pueblo venezolano, que está comprometido con el régimen que lidera Maduro. Finalmente, la artista, que recibe premios y reconocimientos internacionales por vender, en sus palabras, al mundo el drama de Venezuela, comparó a la nación bolivariana con el contexto que se vive en Europa, una declaración a todas luces fuera de lugar. Mientras en Venezuela, Maduro y todo su gobierno siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida del pueblo bolivariano, la oposición se dedica a declarar incongruencias desde la comodidad de las playas de Miami. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.